En los lejanos confines de la Vía Láctea, el Imperio Seran floreció bajo el gobierno de la emperatriz Kalara. Su dominio se extendía a través de sistemas estelares con una flota incomparable con cualquier civilización conocida. Los Sans, conocidos por su tecnología avanzada y su despiadada eficiencia, siempre se habían considerado a sí mismos el poder supremo en la galaxia. El mundo natal de los Seran, Zero Prime, orbitaba alrededor de una enorme estrella azul en el corazón del imperio. Sus ciudades en expansión, cubiertas de brillantes espirales e interconectadas por intrincadas redes de conductos de energía, representaban el pináculo de la ingeniería serana. En el centro de Zero Prime se encontraba el Palacio Imperial, una estructura colosal hecha de un raro material iridiscente que brillaba a la luz de la estrella en la que se encontraba. En estos grandes muros, la emperatriz Kara presidía su vasto imperio en una misión de vigilancia de rutina cerca del sistema SA, una nave exploradora seriana, el Centinela Seran. Interceptaron una transmisión CATED, la tripulación compuesta por operativos de élite serianos. Rápidamente decodificaron el mensaje y quedaron atónitos por su contenido. La transmisión contenía una lista detallada de activos militares humanos, incluyendo la impactante revelación de que la Federación de la Tierra Unida poseía más de 200 superportaaviones. Este era un número sin precedentes que sugería un nivel de poder militar que rivalizaba con la flota Xian. El capitán Borta, el oficial al mando del Xian Sentinel, se comunicó de inmediato con el alto mando. Este es el capitán Borta del Xian Sentinel. Hemos interceptado inteligencia crítica con respecto a la flota humana. Estoy transmitiendo los datos. Ahora los datos fueron retransmitidos a Zero Prime, donde fueron analizados por la red de inteligencia seriana. Las implicaciones eran claras. Como la humanidad había logrado una capacidad tecnológica y militar que representaba una amenaza significativa para el imperio seriano, cuando la noticia llegó. A la emperatriz Kera su reacción fue de incredulidad y furia. Convocó a sus asesores más confiables a la gran salón de su nave insignia, el ascendente Shan, el gran salón adornado con tapices ornamentados que representan victorias seranas, y rodeado por columnas imponentes, estaba lleno de un aire de tensión mientras los asesores se reunían. ¿Cómo pudo pasar esto? La voz de Kara resonó a través de la cámara. Sus ojos brillaban de ira. Se suponía que los humanos eran insignificantes. El general TH, el jefe de la inteligencia serana, dio un paso adelante. Su expresión era grave. Su Majestad, al parecer, hemos subestimado sus avances tecnológicos. Se han estado preparando en secreto. Kara apretó sus puños, su ira apenas contenida. Nos hemos vuelto complacientes. Los humanos deben haber estado avanzando con su ejército en las sombras, lejos de nuestros ojos vigilantes. El almirante Zorak, el comandante de la flota seriana, habló. Debemos actuar rápidamente, Su Majestad. Si los humanos han realmente reunido una flota tal que podría representar una amenaza seria para nuestro dominio, no podemos permitirles que desafíen nuestra supremacía. Los ojos de Kara se entrecerraron mientras contemplaba la situación. Debemos responder decisivamente. Prepare la flota. Les mostraremos a estos humanos el verdadero poder del Imperio Xian. El gran salón zumbaba con actividad, mientras los asesores y comandantes transmitían órdenes y coordinaban la movilización de la flota a través de Zero Prime y los sistemas circundantes. Las naves de guerra serianas comenzaron a prepararse para la partida. Las naves más avanzadas del imperio, incluidos los enormes dreadnoughts y las ágiles fragatas, estaban listas para la guerra en las profundidades del espacio. La flota seriana comenzó a reunirse. El sitio era impresionante. Miles de naves de guerra, sus elegantes cascos brillando en la luz de las estrellas, formaban una enorme armada que se extendía a través del vacío. El ascendente seriano, el buque insignia de la flota, estaba en el centro de la formación. Su tamaño es menor en las otras naves. La emperatriz Kara estaba de pie en el puente del ascendente seriano. Su mirada se fijó en las distantes estrellas. Enseñaremos a los humanos, recibieron una lección que nunca olvidarán. Ella juró prepararse para saltar al hiperespacio. Nuestro destino es el sistema SA.
Mientras la flota seriana avanzaba, la galaxia contuvo la respiración. La confrontación entre el Imperio Serano y la Federación de la Tierra Unida estaba a punto de comenzar, y el destino de ambas civilizaciones pendía de un hilo. La sospecha y el miedo se apoderaron de Falor, pero Teor decidió reunirse con los humanos. Se organizó una delegación y Alindra fue elegida como una de las representantes. Mientras abordaban su propia nave para reunirse con los humanos, el aire estaba cargado de incertidumbre. Los ecos del pasado se cernían sobre ellos, y el destino de Erendor pendía de un hilo. La flota seriana comenzó sus preparativos para la guerra, reuniendo una formidable armada que incluía las naves de guerra más avanzadas en su arsenal. La emperatriz Kara supervisó personalmente los preparativos, decididos a aplastar la amenaza humana antes de que pudiera hacerse más fuerte. El complejo militar seriano, en Zero Prime, era una colmena de ingenieros y técnicos de actividad que trabajaban incansablemente para asegurarse de que cada nave estuviera en condiciones óptimas. Enormes hangares albergaban filas y filas de naves de guerra, desde ágiles cazas estelares hasta colosales dreadnoughts. El aire zumbaba con el sonido de la maquinaria y el zumbido de las armas de energía que se estaban calibrando. Emperatriz Kara, su presencia regia, que imponía respeto y miedo, se movía por el complejo con un séquito de asesores y líderes militares. Quiero que cada nave en ella ordenó que estuviéramos listos para no dejar nada al azar. Los humanos deben entender la inutilidad de desafiar al general estadounidense. El leal estratega caminó a su lado. Nuestros espías informaron que los humanos se están movilizando. Su Majestad, ellos también se están preparando para defender su hogar. Los labios de Kara se curvaron en una mueca de desprecio. Dejemos que sus esfuerzos sean en vano. Mientras tanto, en la Tierra, los líderes de la Federación de la Tierra Unida también se estaban preparando. El aumento arrepentido de los superportaaviones había sido parte de una estrategia a largo plazo para disuadir posibles amenazas extraterrestres. El almirante Marcus, comandante supremo de las Fuerzas Espaciales de la Federación, tenía la tarea de liderar la defensa. La sede de la Federación se encontraba en un complejo fortificado debajo de los Andes. Las montañas zumbaban con actividad. Las pantallas holográficas proyectaban datos en tiempo real sobre los movimientos de los SER y las flotas. Mientras tanto, los estrategas y tácticos debatían el mejor curso de acción. Almirante, saludo a un veterano experimentado con reputación de calma. Bajo presión se dirigió al consejo. Nuestra inteligencia indica que los Shans se están movilizando. Debemos estar listos para defender nuestro hogar. Hemos entrenado para este momento. Ahora debemos ejecutar nuestro plan. Con la presidenta de Precisión, Elena Rodríguez. El líder de la Federación ascendió. Gravemente, la gente de la Tierra cuenta con nosotros. Almirante, no podemos fallar. La flota de la Federación, compuesta por elegantes superportaaviones fuertemente armados y ágiles escuadrones de caza estelares, comenzó a converger en ubicaciones estratégicas en todo el sistema solar. Los cielos de la Tierra se llenaron con el zumbido de los motores mientras las naves tomaban sus posiciones, creando una impresionante exhibición de poder militar. El buque insignia del almirante, el Dauntless, era una maravilla de la ingeniería humana. Contaba con armamento de última generación, sistemas de protección avanzados y una tripulación de personal altamente capacitado. Saludó. Estaba de pie en el puente observando cómo su flota reunía todas las unidades. Reportar estado, saludo ordenado. Todos los superportaaviones están en posición reportado. Capitán Morgan, su segundo al mando, perímetros defensivos establecidos alrededor de la Tierra-Marte y las lunas jovianas. Los escuadrones de cazas estelares están en alerta máxima. Saludo asomando bien. Debemos estar listos para cualquier cosa. Los Shans son conocidos por sus tácticas despiadadas en las profundidades del espacio. La flota Shan se acercó sus naves formando una nube siniestra contra el fondo de Menoshe. Estrellas. El escenario estaba listo para una confrontación épica como la galaxia. Nunca había visto a bordo del ascendente seriano. La emperatriz Kara, observar mientras su flota se acercaba al sistema Sa. Sus ojos brillaban con una pasión.
Pronto los humanos sabrán cuál es su lugar, murmuró. Mientras la flota serana emergía del hiperespacio, se encontraron con la vista de las formidables defensas de la Federación. Superportaaviones y cazas estelares llenaban el espacio alrededor de la Tierra sus armas. Preparadas y listas, los humanos están más preparados de lo que esperábamos. General tras controlar su voz teñida de respeto. La expresión de cara se endureció. No los salvará las primeras escaramuzas, estallaron en las afueras del sistema solar cuando las naves Esser y Scout se encontraron con patrullas humanas. Las batallas fueron feroces e intensas, con ambos bandos demostrando su destreza tecnológica. A pesar de su sorpresa inicial, los humanos mantuvieron su posición usando sus superportaaviones. Avanzados con un efecto devastador, almirante, Hale coordinó la defensa con precisión, dirigiendo a sus superportaaviones para formar perímetros defensivos mientras los cazas estelares se involucraban en peleas aéreas. Los humanos lucharon con determinación, sabiendo que el destino de su planeta pendía de un hilo. La emperatriz Kara observará el conflicto que se desarrollaba desde el puente del ascendente Seran. Son más fuertes de lo que esperábamos. Ella admitió al general TH, pero no pueden soportar la fuerza total de nuestra flota. A medida que la armada Seran avanzaba más profundamente en territorio humano, las fuerzas de la Federación se unieron para enfrentarlos. La batalla de las lunas de Júpiter se convirtió en un momento crucial con ambas flotas, enfrentándose en una lucha titánica por el dominio. Las explosiones iluminaron el vacío mientras las naves eran destrozadas por explosiones de energía y barcazas de misiles. El almirante Hale permaneció tranquilo, bajo presión dirigiendo a sus fuerzas con una resolución inquebrantable. Mantengan la línea. Él ordenó que no podíamos dejar que llegaran a la Tierra. A pesar de sus mejores esfuerzos, los Shans comenzaron a ganar la delantera. Sus números superiores y armamento avanzado comenzaron a abrumar las defensas humanas. La desesperación se instaló cuando las líneas de la Federación comenzaron a desmoronarse. La emperatriz Kara, sintiendo la victoria sonriendo fríamente, y presionó el ataque para romper su voluntad. Mientras la batalla continuaba, se hizo claro que el conflicto entre el Imperio Serano y la Federación Unida de la Tierra determinaría el futuro de ambas civilizaciones. La galaxia observaba con gran expectación, sabiendo que cualquiera que fuera el resultado, las repercusiones se sentirían por todas partes. Las primeras escaramuzas habían dado paso a una batalla a gran escala, mientras la flota seriana se adentraba más en territorio humano. Los planetas exteriores, incluidos Marte y las lunas jovianas, se convirtieron en campos de batalla donde se decidiría el destino del sistema solar. A pesar de su tecnología avanzada y defensas bien coordinadas, los humanos lucharon por contener el ataque serano. La batalla de las lunas de Júpiter fue la mayor confrontación hasta el momento. Los gases arremolinados de Júpiter proporcionaron un dramático telón de fondo para el feroz combate con ambos lados, desatando todo su poderío. Los superportaaviones humanos, repletos de armamento, formaron perímetros defensivos alrededor de lunas clave como Ganam en Europa. Escuadrones de cazadores estelares atravesaron el caos enfrentándose a los cazas serianos en mortales combates aéreos. El almirante Hale se paró en el puente del Dauntless de la UE, la nave insignia de la flota de la Federación. La tensión era palpable mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. En la pantalla holográfica, todas las unidades mantienen sus posiciones. Hale ordenado con su voz firme: «Concentrad el fuego en sus naves líderes. Necesitamos romper su formación», el capitán Morgan. El segundo al mando de Hale transmitió las órdenes: «Superportaaviones Delta y Omega. Concentrad vuestro fuego en los acorazados serianos. Las alas de cazas estelares mantienen pantallas defensivas. Las naves humanas». Desató un aluvión de explosiones, de energía y misiles apuntando a los enormes acorazados serianos que encabezaban la formación enemiga. A pesar de recibir graves daños, las naves Shanas presionaron adelante, sus escudos absorbiendo el peso del asalto a bordo del ascendente seriano. La emperatriz Kara buscará con satisfacción cómo su flota avanzaba.
Su resistencia es admirable, pero feudal. Comentó que los aplastaremos. El general Teach, de pie a su lado, ascendió. Nuestras fuerzas están abrumando sus defensas. Es solo cuestión de tiempo. La flota serana continuó su avance implacable. Su armamento avanzado provocó estragos en las naves humanas. Las explosiones iluminaron el vacío cuando los superportaaviones y los cazas estelares fueron destrozados por las explosiones de energía y los ataques con misiles. Los humanos lucharon valientemente, pero la gran cantidad y la potencia de fuego de la flota seriana comenzaron a pasar factura. El almirante Hale sabía que no podía resistir mucho más. Necesitamos reagruparnos y lanzar una contraofensiva. Dijo que su mente estaba corriendo en busca de una señal estratégica. Todas las naves deben retroceder a posiciones defensivas alrededor de Europa. Haremos nuestra resistencia allí mientras la flota humana comenzaba a retirarse. Los Sans retrocedieron. Aprovecharon su ventaja sintiendo la inminente victoria. Los ojos de la emperatriz Cara brillaron con triunfo. ¡Aprieten el ataque! ¡No los dejen escapar! Las naves Seran avanzaron ansiosas por dar el golpe final. La flota humana ahora se concentró alrededor. Europa se preparó para la tormenta que se aproximaba. El almirante Salve se mantuvo firme, determinado, para defender su hogar a cualquier costo todas las unidades. Prepárense para un ataque coordinado, Hale ordenado a mi señal. Desaten todo lo que tenemos a la flota seriana cercada con sus armas preparadas para aniquilar a los defensores humanos. Justo cuando las primeras naves serianas entraron en el campo de tiro, el almirante Granizo dio la orden, ahora. La flota humana estalló en una exhibición deslumbrante de potencia de fuego, rayos de energía y misiles. Atravesaron el vacío convergiendo en las naves Shan. La potencia de fuego concentrada tomó a los Shans con la guardia baja atravesando sus escudos y destrozando sus cascos por un momento. Pareció que los humanos habían cambiado el rumbo. Varias naves serianas fueron destruidos, sus escombros dispersándose por el campo de batalla. Las fuerzas de la Federación aplaudieron sus ánimos animados por el repentino cambio, pero los Chans no fueron derrotados tan fácilmente. Emperatriz, la furia de Cara era palpable mientras veía que sus naves eran destruidas lo suficiente como para rugir. Todos los barcos centran el fuego en el Dauntless. Cortaremos la cabeza de la serpiente. La flota seriana redirigió su fuego desatando un torrente de ráfagas de energía y misiles contra el US Dauntless. El barco del almirante Hale se sacudió por el impacto. Sus escudos luchaban por mantener los escudos en niveles críticos. El capitán Morgan informó que su voz estaba tensa. «No podemos soportar mucho más esto». Granizo apretó los dientes, decidido a luchar hasta la final. Desviar todo el poder a los escudos y armas. Mantenemos la línea aquí. El Dauntless continuó disparando sus armas ardientes mientras apuntaba a los barcos Xian, pero el asalto implacable de la flota seriana comenzó a abrumar las defensas humanas. El Dauntless se sacudió violentamente cuando otro bombardeo golpeó su casco y las alarmas de advertencia sonaron por todo el barco a medida que la situación se volvía cada vez más grave. El almirante Hale sabía que necesitaban un milagro para sobrevivir. Todos los barcos se preparan para maniobras evasivas de emergencia. Ordenó que no podemos dejar que se abran paso hacia la tierra en medio del caos. Una nueva señal apareció en la pantalla holográfica. «Almirante, tenemos un salto hiperespacial entrante». El capitán Morgan exclamó. Es la vanguardia». Un brillante destello de luz iluminó el campo de batalla cuando una enorme nave de guerra humana, la vanguardia de la UE, emergió del hiperespacio. Los superportaaviones experimentales equipados con tecnología de vanguardia y un arsenal de armas devastadoras habían llegado justo a tiempo. «Este es el almirante». La voz de Hale resonó a través de los canales de comunicación de la flota. «Todas las unidades se unen a la vanguardia. Hacemos nuestra posición aquí». La llegada de la vanguardia revitalizó a las fuerzas humanas. Sus poderosos escudos de energía y armamento avanzado le permitieron atravesar la flota seriana con una eficiencia despiadada. La marea de la batalla comenzó a cambiar a medida que los humanos presionaban su ventaja, empujando la espalda de los Xian. La emperatriz Cara observaba desde su nave insignia y se dio cuenta de que la victoria se le estaba escapando de las manos. «No podemos permitir que esto suceda», rugió. Todas las naves se concentraron en el fuego sobre la vanguardia.
la flota Xian convergió sobre la vanguardia desatando un torrente de poder de fuego. Los escudos del super portaaviones parpadearon bajo el ataque, pero se mantuvo firme. El almirante Hale dirigido sus fuerzas con una resolución inquebrantable, explotando cada debilidad en la formación Xian. En una maniobra audaz, la vanguardia desató su arma secreta, un rayo de energía masiva que atravesó al ascendente seriano, desactivando los sistemas de la nave insignia. La nave de la emperatriz Cara quedó a la deriva, impotente y vulnerable, con su líder incapacitado y su flota en desorden. Los Shans comenzaron a retirar los humanos. Los persiguieron implacablemente, asegurándose de que los invasores no última pudieron reagruparse. Mientras la nave seriana desaparecía en las profundidades del espacio, una aclamación estalló de las fuerzas de la Federación. Habían logrado lo impensable, habían defendido su hogar y obligado a los poderosos. El Imperio Seran se retira. El almirante Hale se paró en el puente de la vanguardia, mirando las estrellas. «Esto es solo el comienzo», dijo en silencio. «Debemos permanecer vigilantes. La galaxia es un lugar peligroso y siempre habrá nuevas amenazas, pero hoy hemos demostrado que la humanidad no será fácilmente conquistados, y así los humanos celebraron su reñida victoria sabiendo que habían demostrado su fuerza y resistencia frente a un adversario abrumador. La leyenda de la batalla de las lunas de Júpiter se contaría por generaciones, una prueba del coraje y la determinación de la Federación Terrestre Unida. Los restos de la batalla de las lunas de Júpiter flotaban silenciosamente a través del espacio, un duro recordatorio de la ferocidad del conflicto. Ambos lados habían sufrido grandes pérdidas, pero la resolución de los humanos había demostrado ser más fuerte. Cuando la flota seriana se retiraba, la Federación Terrestre Unida comenzó a reagruparse, sabiendo que su victoria era difícil y temporal. El almirante Marcus Hale estaba de pie en el puente de la UE Vanguard, el super portaaviones experimental que había cambiado el rumbo de la batalla. La tripulación a su alrededor trabajaba diligentemente, evaluando el daño y preparándose para la siguiente fase de la guerra. «Almirante, todos los sistemas son estables, pero nuestros escudos necesitan tiempo para recargar», el capitán Morgan informó, su voz firme a pesar del cansancio grabado en su rostro. Saludó buscando asegurarse de que todos los barcos estén contabilizados y comiencen las reparaciones de emergencia. «Debemos estar listos para su próximo movimiento». Mientras los humanos consolidaron sus fuerzas, el Imperio Seran estaba en crisis. El buque insignia de la emperatriz Cara, el ascendente Serian, había sido desactivado y ella estaba furiosa a bordo de su nave averiada. Cara convocó a sus comandantes restantes a un consejo de emergencia. «Nuestro orgullo nos ha costado caro». Ella vio sus ojos ardiendo de ira. «Subestimamos a los humanos y ahora hemos pagado el precio. Pero esto no ha terminado». General Trax, siempre el leal estratega, inclinó la cabeza. «Su Majestad, los humanos han demostrado una resistencia notable, pero también han revelado su mayor arma, la vanguardia. Si podemos neutralizarla, sus defensas se derrumbarán». La expresión de Cara se endureció. «Entonces debemos encontrar una manera de destruirla». «¿What?» «Es el estado de nuestra flota restante». El almirante Zorak, comandante de la flota seriana, habló. «Muchas de nuestras naves han sido dañadas, pero aún poseemos una fuerza considerable. Sin embargo, necesitamos tiempo para reagruparnos y repararnos». La mente de Cara corría mientras formulaba un plan. «Muy bien, nos retiraremos al puesto de avanzada más cercano. Reagruparnos y prepararnos para un ataque decisivo. Los humanos pueden haber ganado esta batalla, pero no ganarán la guerra». En la Tierra, el estado de ánimo era una mezcla de alivio y aprensión. La victoria en las lunas de Júpiter había reforzado la moral de la Federación, pero todos sabían que los Shans regresarían. La presidenta Elena Rodríguez se dirigió al planeta en una transmisión. Su imagen se proyectó en ciudades y pueblos. «Ciudadanos de la Tierra, hoy celebramos una victoria duramente reñida. Nuestros valientes hombres y mujeres han demostrado a la galaxia que no seremos subyugados. Pero nuestra lucha no ha terminado.
Debemos permanecer vigilantes y continuar apoyando a nuestras fuerzas mientras defendemos nuestro hogar juntos. Prevalecerá mientras continúan las reparaciones en la flota de la Federación. El almirante Hale y sus oficiales superiores se reunieron para planificar su próximo movimiento. Los Suns no se quedarán abajo por mucho tiempo. Hale dijo en su tono sombrío: tenemos que llevar la lucha hasta ellos y mantenernos desequilibrados. El capitán Morgan estuvo de acuerdo. Tenemos que aprovechar nuestro impulso e interrumpir su capacidad de reagruparse. Hale se volvió hacia su oficial táctico, el teniente Chen. ¿Cuál es? El estado de nuestras sondas de reconocimiento de largo alcance. Chen tecleó algunos comandos en su consola. Las sondas están operativos y han detectado movimientos seranos cerca de su puesto de avanzada en el sistema. Próxima Centaur. Parecen estar reagrupando. Ahí Granizo. Entrecerró los ojos. Entonces ese es nuestro objetivo. Atacaremos antes de que puedan recuperarse completamente. Preparar la flota para un despliegue inmediato. La flota de la Federación, liderada por la formidable vanguardia fija, R. Rumbo a Proximus Centaur mientras se aproximaban al puesto de avanzada seriano. La tensión a bordo de las naves humanas era palpable. Sabían que esta batalla podría determinar el destino de toda su especie. Los Suns, aunque sorprendidos por la velocidad de la respuesta humana, estaban listos para luchar. La emperatriz Kara había ordenado la fortificación del puesto de avanzada y sus defensas se erizaron con armamento. Cuando la flota de la Federación salió del hiperespacio, la batalla comenzó inmediatamente. La vanguardia lideró la carga. Sus poderosos rayos de energía atravesaron las naves serianas. Los humanos lucharon, con una determinación feroz, sabiendo que tenían que presionar su ventaja. El almirante Hale coordinó el asalto con precisión. Todas las unidades enfocaron el fuego en sus implementos defensivos. Necesitamos abrirnos paso y eliminar su centro de comando. La batalla fue intensa con ambos lados intercambiando golpes devastadores. Los Shans lucharon con la desesperación de un depredador acorralado, pero las tácticas superiores de los humanos y la abrumadora potencia de fuego de la vanguardia comenzaron a cambiar la marcha. La emperatriz Kara, observando desde el centro de comando del puesto de avanzada, se dio cuenta de que sus fuerzas estaban siendo abrumadas. No podemos detenerlos, admitió su voz teñida de frustración. Prepárense para evacuar. Debemos vivir para luchar otro día mientras los Shans comenzaban su retirada. El almirante Hale ordenó un empuje final, todas las unidades avanzar. Necesitamos capturar su centro de comando y asegurarnos de que no puedan reagruparse. Las fuerzas humanas avanzaron, abrumando las defensas seran restantes. El puesto de avanzada cayó y la flota seriana se dispersó y se retiró a las profundidades del espacio. Con el puesto avanzado asegurado, las fuerzas de la Federación comenzaron a desmantelar la infraestructura seriana y a reunir inteligencia. La victoria fue decisiva, pero Hale sabía que la guerra estaba lejos de terminar. En la Tierra, las celebraciones se moderaron con un sentido de urgencia. Los líderes de la Federación sabían que habían asestado un golpe significativo al Imperio Seriano, pero la amenaza no se había eliminado. El almirante Salve, de pie en el puente de la vanguardia, miró las estrellas. Hemos ganado una batalla crítica, pero debemos permanecer vigilantes. Los Suns regresarán y cuando lo hagan, debemos estar listos. Como la galaxia observará, los humanos comenzaron a fortalecer sus defensas y prepararse para la siguiente fase de la guerra. La leyenda de la batalla de Próxima Centaur se contaría junto con la batalla de las lunas de Júpiter, un testimonio del coraje y la determinación de la Federación Unida de la Tierra, y por lo tanto, la humanidad se mantuvo fuerte lista para enfrentar cualquier desafío que se les presente. La lucha por el futuro apenas había comenzado, pero habían demostrado que no serían fácilmente conquistados. La galaxia recordaría el día en que los humanos cambiaron el rumbo y se mantuvieron firmes contra un imperio que los había considerado insignificantes.